Bueno, ¿qué tal amigos? Vamos a hacer un video curso en el cual vamos a explicar cómo implementar seguridad a nuestra aplicación. Es decir, vamos a restringir a ciertos usuarios a través de perfiles la posibilidad de acceder a opciones de menú, a formularios y también la posibilidad de visualizar o no ciertos botones que implican realizar alguna acción específica en nuestra aplicación. ¿Ok? Continuamos. Muy bien, a modo de ejemplo, vamos a utilizar una aplicación existente. En este caso vamos a utilizar una aplicación que tengo aquí en mi canal. Es un curso que es este de Windows Form. Vamos a buscar el último video, que más precisamente es el Extra 2. Acá en la descripción seguramente tenemos un enlace, este enlace. Tenemos el enlace, vamos a descargarlo. Muy bien, aquí tengo el archivo descargado, que es un .rar. Vamos a extraerlo. Y aquí tenemos una solución que va a abrir el proyecto y además tenemos un script de la base de datos. Así que vamos a levantar esta aplicación, ya que ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo. ¿Ok? Continuamos. Como primer paso vamos a restaurar esta base de datos. Entonces abrimos SQL Server. Nos conectamos. Ahora arrastramos el archivo hacia el SQL Server y lo tiramos por aquí. Bien, como el script no tiene la instrucción de crear base de datos, solamente tiene las tablas y las inserciones y seguramente los store procedures que deben estar por aquí más abajo. Vamos a revisar. Acá tenemos los store procedures. Entonces vamos a crear esta base de datos en forma manual. Entonces venimos acá, nueva base de datos. Aquí le vamos a poner un nombre. Lo vamos a llamar TV Ventas. Le vamos a poner un owner que sea SA y damos OK. Entonces seguramente acá tenemos la base de datos creada, pero está vacía. Por lo tanto, ahora este script vamos a hacer que use TV Ventas, que es la que acabamos de crear, o bien simplemente elegimos aquí TV Ventas y quitamos esto. ¿Ok? Entonces este script está utilizando esta base de datos, por lo tanto todas estas acciones se reflejarán en esta base de datos que acabamos de crear. Entonces damos ejecutar. De esta forma deberíamos de tener todas las tablas y los store procedures. Vamos a revisar. Tenemos todo. Ahora bien, vamos a abrir la solución y vamos a revisar aquí la solución, y lo más importante es el archivo appconfig. Tenemos que hacer que apunte a nuestra nueva base de datos. ¿Sí? Aquí por defecto venía con una cadena de conexión que correspondía a mi máquina personal. Obviamente esto hay que modificarlo para que ahora funcione en mi nueva máquina. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ese pequeño cambio. Ahora mi nueva instancia es esto. Por lo tanto, voy a copiar esto y voy a pegar aquí en donde dice Data Source. Es eso. Y la base de datos es TV Ventas. Y acá lo mismo. El catálogo es TV Ventas. Muy bien. Y en esta parte que tenemos acá un punto que también a veces lo toma, pero bueno, en este caso mi SQL Server está instalada en esta instancia, por lo tanto aquí también tengo que poner la misma instancia. Entonces vamos a dejar así y vamos a probar. El usuario que tenemos es admin 123. Ingresamos. Vamos a revisar algunos datos. Por ejemplo, ya cargó las ventas, por lo tanto nos estamos conectando bien. Vamos a revisar los reportes.
se levanta muy bien el reporte, por lo tanto la aplicación está levantada. ¿Ok? Continuamos. Muy bien, entonces para gestionar permisos de usuarios es importante tener primeramente una tabla de usuarios. Vamos a revisar esto. Si tenemos una tabla de usuarios, tenemos la tabla de usuario. Vamos a hacer un select. Tenemos en este caso 2 usuarios. Muy bien, ya tenemos entonces la tabla de usuario. Necesitamos agregar además 3 tablas nuevas. Vamos a hacerlo inmediatamente. La primera tabla va a ser la tabla de perfil. Esto va a ser un integer, no va a ser nulo. Y va a ser de tipo identity. Vamos a poner acá identity. Y va a ser primary key. Necesitamos perfil de tipo varchar. Vamos a poner de 150, que no permita nulo. Y una descripción, que va a ser un varchar de 1500, más grande. Que bueno, que sea nulo. Entonces guardamos esta tabla y le vamos a poner tbl perfil. Guardamos. Refrescamos aquí. Tenemos la tabla tbl perfil. Ahora voy a hacer la otra tabla. Lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a copiarme en una nueva query esto no es necesario, y la otra tabla va a ser tbl regla. Entonces directamente voy a reutilizar este código. Va a tener un campo id de tipo identity y primary key, y va a tener una columna que se va a llamar regla y un campo descripción. La primary key le voy a cambiar este identificador, va a ser pktbl regla, que es el mismo nombre que la tabla. Simplemente esto, ejecutamos y ya debemos tener la siguiente tabla. Regla. También vamos a necesitar una tabla intermedia entre regla y perfil. Entonces vamos a crear esa tabla. Y aquí vamos a tener un perfil ID, que va a ser de tipo integer, no va a ser nulo, y una regla ID, que también va a ser de tipo integer y no va a ser nulo. Y estas dos van a ser primary key. Vamos a crear esta tabla, se va a llamar trans perfil por regla, o sea, perfil regla. ¿Ok? Guardamos. Refrescamos esto y tenemos las 3 tablas. Ahora bien, al usuario le vamos a agregar una columna nueva. En un momento vamos a generar los diagramas de las relaciones de las tablas y voy a explicar cómo funcionan estas relaciones. ¿Ok? De momento vamos a agregar a la tabla de usuario un nuevo campo que es el perfil ID. Entonces venimos acá al query y vamos a poner alter table tbl usuario y vamos a agregar perfil ID, que va a ser de tipo integer. Y va a ser nulo, puesto que va a ser foránea de la tabla tbl perfil. ¿Ok? También le vamos a agregar un constraint que va a ser un foreign key. Esto con la tabla tbl perfil y el campo va a ser perfil ID. Foreign key, y acá especificamos que esa columna va a ser foreign key
Acá no necesitamos el add, solamente esto. Y acá le tenemos que decir de qué tabla. Reference. Entonces, esto sería de TBL perfil y de su campo ID. Ejecutamos esto y tenemos agregado la nueva columna, y esa columna es una foreign key de la tabla TBL perfil. ¿Ok? Ahora sí vamos a hacer los gráficos para explicar estas relaciones. Entonces venimos acá, ponemos yes, ponemos nuevo gráfico, y ahora sí, vamos a arrastrar las tablas que entran en juego en esto de los permisos. Primeramente es el usuario, es la regla, es el perfil y es el trans. Nada más de momento, por lo tanto vamos a cerrar esto. De momento nosotros hemos agregado por SQL esta relación, ¿sí? Que el usuario tiene una relación con perfil a través del campo perfil ID. Ahora esta tabla trans también tiene una relación con estas dos tablas. Por lo tanto, esta columna hace referencia a esta columna. Acá le ponemos OK. OK. Y este perfil ID también hace referencia a esta columna. Y ahora sí tenemos las relaciones de las 4 tablas que entran en juego en esto de asignar permisos a usuarios. ¿Cómo funciona esto? Cada usuario va a tener definido un perfil. Perfil administrador, perfil cajero, perfil vendedor o perfil encargado. ¿Ok? Obviamente el perfil administrador va a tener todos los privilegios. Y los privilegios van a estar basados en reglas. Vamos a crear tantas reglas como sean necesarias. Entonces, el perfil administrador va a tener todas las reglas, por supuesto porque es administrador, pero otro perfil con menos privilegio, como ser cajero, va a tener solamente un par de reglas, y todas esas reglas habilitadas para los perfiles van a estar en esta tabla intermedia. ¿Ok? Entonces es simple. A los perfiles le asignamos reglas, tantas como queramos, y van a estar en esta tabla. Y luego al usuario simplemente le elijo un perfil. Con eso tengo cubierto todas las posibilidades de permiso para los usuarios. Bueno, esto en cuanto a base de datos. Vamos a llevar esto ahora a la aplicación. Continuamos. Bueno, para que no se nos haga tan extenso este video, vamos a cortarlo aquí y vamos a continuar próximamente en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.